que el APRA va a defender. Recordemos que la primera fue sobre el llamado shock de seguridad ciudadana. La segunda ha sido sobre la reactivación económica y popular. Y el día de hoy, naturalmente, tocaremos un tema fundamental en la patria que entendemos que desde el 2011 en adelante se ha desmejorado sistemáticamente, que es el asunto de la salud pública en el país. Y vamos a tener la exposición por 3 minutos de nuestro equipo técnico en el área justamente de salud pública. Vamos a tocar los temas naturalmente del seguro social, que creo que en los últimos tiempos se ha hiperpolitizado y lógicamente ha disminuido su calidad de atención. El tema social fundamental del costo de los medicamentos, que va a ser una bandera importante del APRA en las próximas semanas en esta campaña. De la explicación breve de lo que va a significar nuestro programa de pronta atención para descongestionar y evitar que se saturen los hospitales. Naturalmente vamos a hablar de una reforma en el sector y el impulso de la infraestructura. Recuerden que en el segundo gobierno del APRA se construyeron bastantes hospitales en el país, en total sumando Ministerio de Salud 42 hospitales, y luego prácticamente no se ha avanzado. Acabo de venir el día de ayer del norte del país, particularmente en la región Lambayeque, donde estamos planteando la posibilidad de construir 2 nuevos hospitales. Del tema lógico terrible, que es el asunto del cáncer en el país, frente al cual en los últimos gobiernos no ha habido acción prácticamente de ningún tipo. El asunto de la anemia también será tratado brevemente ahora, en algunos matices. La salud mental, que es una perspectiva que estamos recogiendo mucho, sobre todo en la incidencia en la gente joven a lo largo y ancho del territorio nacional. Y finalmente, lógicamente, además una marca importante de parte del APRA históricamente, el tema de la salud bucal. Sin mayor dilación, entonces, vamos a empezar presentando a Jorge Villasante, quien es abogado, consultor, con amplia experiencia en gestión pública, ha sido ministro, lógicamente, de Trabajo, Producción y Agricultura, destacando por su trayectoria en la conducción de políticas públicas en sectores claves del Estado. Es militante del APRA y, como denuncié en la conferencia de prensa pasada, es nuestro vocero social de este programa de cambio que el APRA está promoviendo y presentar algunas ideas básicas sobre la reforma del Seguro Social de Salud. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días con todos, agradecerles por esta oportunidad, agradecer a nuestro candidato presidencial para permitirnos poder transmitir algunas de las ideas fuerza que tenemos en el tema particularmente de la seguridad social. Y si me permite 30 segundos, creo que no podemos comenzar esta conferencia de prensa sin rendir un homenaje a 2 trabajadores que hace pocos días perdieron la vida en la Panamericana. El señor Rosales y Jessica, que era una trabajadora que tenía 2 días laborando, ¿en qué empresa? En la empresa municipal, ¿no? El MAPE Social Anónimo, de la municipalidad más grande del país. La pregunta es, estos 2 trabajadores tenían la cobertura de la seguridad social en salud, en pensiones. Anoche tuve la oportunidad de ver un reportaje y debo decir con indignación saber que a esos trabajadores de esa empresa se les hace pagar su seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, el Estado no lo paga, la empresa que los contrata no lo paga. ¿Quién lo paga? El trabajador. Y entonces comienzo rindiendo mi homenaje a esos 2 trabajadores, ¿no? Y porque finalmente la solución no está, como después vi al alcalde de Lima decir, la municipalidad va a apoyar. Discúlpenme, la municipalidad no puede asumir el papel de apoyar, es la responsable de garantizar la seguridad de esos trabajadores y no lo quitó. Y eso es importante, no me voy a desviar del tema, porque en el tema de seguridad social, primero tenemos que partir de una concepción de cómo consideramos la seguridad social en el país. La Constitución de 1993 nos dice que todos tenemos acceso a la seguridad social en salud y pensiones. Tenemos acceso. Pues bien, pero la Constitución de 1979, la de Haya y la Torre, ¿qué establece?
que en materia de seguridad social, en salud y en pensiones, el Estado es el garante. Fíjense cuán importante, ¿no? Decir declarativamente, tienes derecho a la seguridad social, pero en la Constitución del 79, con una concepción ideológica que hay que resaltar y rescatar, ¿no?, a los que muchos le tienen miedo, ¿verdad?, que decir, el Estado es un garante. Siendo un garante, tiene efectivamente que cuidar, que permitir que todo ciudadano, independientemente de sea o no un trabajador, tenga acceso a seguridad social en salud y en pensiones. Pero de pronto esta mañana solo voy a focalizarme en la seguridad social en salud. En salud. Una institución que hay que recordar, hoy día tiene más de 62.000 trabajadores, más de 12.000 prestadores de servicios, dentro de los cuales estoy convencido hay médicos, hay personal asistencial y hay trabajadores administrativos con relaciones laborales desnaturalizadas. Es decir, no tienen acceso tampoco a la propia seguridad social y trabajan ¿en dónde? En salud. Pues bien, cuando vemos una institución como es salud, hay que ver una institución muy compleja. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos que atacar desde un gobierno con una visión social? Tenemos que entender que salud y ninguna institución en el país ni en el mundo podría gestionarse adecuadamente si tiene en promedio cada 140 días un presidente ejecutivo. Eso es lo que ha ocurrido en salud en los últimos 10 años. Un problema, finalmente, ¿en qué concluimos? Problema de falta de gobernanza. Segundo, se ha sustraído propiamente de salud el tema meritocrático. En salud, y no es un secreto, no solo es salud, el sector salud ha sido prácticamente entregado a un partido político. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo en el país. Algunas cifras muy puntuales. Cuando establecemos un ratio entre lo que significa gasto de capital versus ingresos operativos de la institución, ¿no?, ¿qué tenemos? En el periodo 2007-2011 en el que gobernó el APRA, ¿no?, ¿cuánto era este ratio? 8%. 8% de inversión en gastos de capital. Eso justifica y eso sustenta por qué precisamente se construyeron 20 hospitales de salud, por qué se compraron 400 ambulancias, por qué se compraron 30.000 equipos médicos. ¿Cuánto se ha comprado después? Fíjense a cuánto se reduce ese indicador en el periodo 2022-2024 a 3%. Es decir, menos de la mitad de lo que se invertía, cuando hoy en día tenemos más asegurados. Por lo tanto, la inversión tendría que ser mayor, ¿verdad? Pero no. Y finalmente, algunas cifras solo para precisar. Las cirugías, 246.389 en 2006, 365.000 en 2011 y 415.000 en 2024. Con una mayor cantidad de asegurados, la proporción no da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un embalse. Hoy en día hay un embalse, tanto en atenciones, en consultas externas, como también en cirugía. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí medidas concretas que le propone el APRA al país. Primero, tenemos que garantizar en la salud una gobernanza y meritocracia, designando funcionarios competentes, no al compañero ni al militante con el carnet político. Eso no es la garantía, tienen que ser los mejores. Si dentro del APRA hay mejores, perfecto, podrán ser, pero si afuera hay buenos técnicos y profesionales que puedan garantizar una buena gestión, perfecto, ahí serán convocados. Entonces, recuperar la gobernabilidad de salud. Segundo, medida muy concreta, un show que permita desembalsar el embalse que existe hoy en día en consultorios externos y en cirugías. No puede ser que los peruanos esperen 6-8 meses por una consulta y 1 o 2 años para una intervención quirúrgica. Entre tanto ya murieron. Y entonces aquí un shock, medida urgente, no a los 6 meses, no, comenzado el gobierno, un shock para desembalsar.
con medidas imaginativas en las cuales hay que combinar, obviamente, ¿no?, la participación del sector privado. Y un tercer tema pasa por el shock de inversiones que hay que hacer en salud, volver a recuperar, ¿no es cierto?, ese ratio de inversión que permita mayor infraestructura, que permita equipos y algo que es fundamental, medicamentos adecuados y de calidad, ¿no?, porque finalmente eso es lo que esperan los afiliados al sistema, ¿no? Y termino con ello. Obviamente todos tenemos que saber que la corrupción también es un tema que está presente. Salud es una institución que tiene 19.000 millones de presupuesto en este año. Se estima que por lo menos 3.000 millones se pierden en actos de corrupción y en actos indebidos o de mala gestión. Por lo tanto, no se puede mantener una institución en esa condición. Concluye diciendo que salud en términos médicos está en cuidados intensivos. El AMRA tomará las decisiones para revertir esa situación. Gracias. Muy bien, Jorge. Apuntar claramente, con nombre y apellido, que uno de los principales causantes de la crisis, no solamente en seguridad, sino de la salud pública en el país, es Alianza para el Progreso y el señor César Acuña, que ha tenido intervenido en MINSA y parcialmente en salud también. Ahora vamos a hablar justamente del tema, otra de las banderas de la agenda social del APRA, que va a ser el tema del costo de los medicamentos. Nos acompaña, y tengo el honor de que forme parte de este esfuerzo técnico conjunto, Carlos Vallejos, quien es médico especialista en oncología, con más de 50 años al servicio de la salud pública, médico fundador de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se desempeñó lógicamente como ministro de Salud durante el periodo 2006 a 2007, durante el segundo gobierno del APRA. Ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de la oncología médica a nivel nacional e internacional y ha sido reconocido como distinguido investigador por el CONCITEC, consolidándose como, lógicamente, una de las principales figuras de la medicina peruana. Adelante, doctor Vallejos, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, muy agradecido por la invitación a participar de este panel tan interesante y sobre todo para ocuparnos de un programa que es esencial en el desarrollo de nuestro país y que, como ya lo hemos escuchado, está actualmente en crisis. Hay múltiples situaciones que son evidentes en referencia a la crisis del sector salud, que paulatinamente tendremos que ir desarrollando, pero en este momento nos toca hablar sobre el problema que tenemos con el alto costo de algunas medicinas, y por qué no decir de todas las medicinas, porque probablemente Perú es uno de los países en el mundo donde las medicinas tienen un costo realmente inalcanzable, y en los casos en que se puede hacer el esfuerzo pueden realmente quebrar economías. Entonces esto nos llama la atención de una manera muy seria, y tenemos que tomar medidas para que nuestra población tenga la posibilidad de recibir medicamentos de calidad y al mejor precio posible a nivel mundial. Y en este caso, lo que nosotros estamos considerando y recomendando es, en primer lugar, la revisión de nuestro petitorio. El petitorio tiene que ser exhaustivamente evaluado para determinar con la máxima precisión cuáles son los medicamentos más importantes, los medicamentos esenciales. Aprovechar la ventaja que tenemos actualmente de contar con medicamentos genéricos, pero a estos medicamentos genéricos también tenemos que darles un margen, no un margen, sino un marco de seguridad para no repetir tragedias como la que acabamos de vivir desafortunadamente con la infusión de sueros que no estaban adecuadamente preparados, ergo no tenían control de calidad y tampoco tenían un control adecuado, porque vendiendo millones y siendo el principal proveedor del país en sueros, no tuvieron la capacidad de poder controlar
esta situación y ocasionar muertes que pudieron ser evitadas 100%. Entonces, esta es una parte que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado, y la forma como se podrían adquirir es algo no novedoso, es algo sobre lo que ya se tiene experiencia, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero, que es utilizar el mecanismo de la subasta inversa. O sea, medicamentos de calidad debidamente comprobada se someten a este proceso de subasta inversa, y la experiencia que tuvimos nosotros durante el segundo gobierno de nuestro recordado presidente Alan García fue realmente extraordinaria. Lo importante es que participen todas las organizaciones del Estado y en condiciones ideales que acepte el sector privado participar en un programa de adquisiciones de esta naturaleza. Sería el mundo ideal, y creo que lo podríamos lograr si es que lo vendemos en la forma que debe ser. Y en segundo lugar nos queda el otro gran problema. Como todos ustedes saben, actualmente el cáncer no solamente se mejora, actualmente se cura, es una enfermedad curable. Más del 50% de los pacientes con cáncer se pueden curar. Y esta curación es producto del progreso alcanzado a nivel de las técnicas quirúrgicas, a nivel de las técnicas de radioterapia, pero fundamentalmente por el progreso obtenido en el desarrollo de tratamientos médicos. Tenemos drogas antineoplásicas de altísima efectividad. Se ha incursionado actualmente ya no solamente en la quimioterapia, sino en el tratamiento inmunológico y molecular de las enfermedades neoplásicas, que están perfectamente identificados mediante exámenes muy especializados. El problema radica en que este tipo de tratamientos son de un costo muy elevado, y desafortunadamente no se puede ofrecer el tratamiento a todos los pacientes que lo necesitan, incluyendo a pacientes del sector privado con seguros particulares. De modo que esto es urgente, ver la manera como nosotros podemos lograr adquirir este tipo de medicamentos que son indispensables para el tratamiento de muchos de los casos de cáncer, pero en condiciones que nos permitan acceder a ellos de la mejor manera, dando un reconocimiento a un precio justo. Y en esto nosotros tenemos que trabajar de una manera muy inteligente, muy humilde, y hay diversas maneras de aliviar esta situación. Una de ellas se hablan de copagos, pero esta no es la situación de nuestra población, ni de nuestros seguros, ni de nuestros SIS. Y la otra manera es pagar por resultados. Tampoco es una situación que es fácil de controlar. Esto se ha pretendido lograr en Europa y todavía no se obtienen los resultados que se están buscando. De modo que nosotros consideramos que tenemos que recurrir a organismos internacionales, consultar cuál es el nivel de precios de estos medicamentos en otras naciones latinoamericanas, y también, como dije previamente, recurrir a organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud para poder comprar en conjunto y lograr precios que sean abordables y que nos permitan hacer una relación de gana y gana, tanto para los laboratorios desarrolladores de la investigación y descubrimiento de estos nuevos medicamentos, como para el usuario que lo necesita de una manera indispensable para la sobrevida. De modo pues que tenemos una labor intensa
para desarrollar, pero estoy seguro que se puede lograr si es que nosotros trabajamos con la seriedad que siempre hemos trabajado en nuestros programas. Muchas gracias, doctor Vallejos. En efecto, vamos a combinar estrategias con soluciones de mercado, también abriendo más, lógicamente, el mercado peruano también a los distintos espacios de medicamentos. Por eso, en algunas entrevistas he mencionado la importancia que le estoy poniendo a consolidar el TLC con la India, que dentro de otros aspectos podría atraer también a su industria farmacéutica. Vamos a presentar el programa Pronta Atención brevemente a cargo de la doctora Elsa Mantilla, quien es médico pediatra con sólida experiencia en neonatología y salud pública, es egresada de la Universidad de Villarreal, cuenta con una maestría en educación superior y máster en gestión de análisis de políticas públicas, ha sido docente universitaria en la Universidad San Martín y evidentemente en el ámbito de la gestión pública fue directora general del Hospital María Auxiliadora y directora general de promoción de la salud del Ministerio de Salud del MINSA. Adelante, Elsa, por favor. Muchas gracias, buenos días. Un saludo a la mesa y al doctor Valderrama, candidato a la presidencia. El tema sanitario que nosotros estamos analizando en estos momentos está en una grave situación. En la crisis ha ahondado después de la pandemia y nosotros con grave preocupación vemos que casi el 50% de las personas que requieren atención médica, como primera opción, acuden a una farmacia. ¿Por qué no van a un establecimiento de salud? En este caso serían pues establecimientos que están más cercanos a su domicilio, que son los establecimientos de nivel primario, nivel 1, porque no tienen desconfianza. Ahí es donde se solucionan el 85% de los problemas, pero solamente están atendiendo a un 40% de la población, porque ya sabemos que se evidencia este malestar en la población porque no hay recursos, porque la infraestructura no está adecuada, no hay equipamiento, y entonces en ellas genera una insatisfacción. Esta es la demanda principal que la población está exigiendo que se cumpla. Y nosotros estamos proponiendo, para cerrar estas brechas, porque esto es lo que impide el desarrollo, la brecha de atención, estamos proponiendo el programa Pronta Atención de Salud. Este programa se basa en ejes fundamentales. Primero, el derecho a la salud que tiene todo ciudadano. Después de lo que hemos vivido nosotros con la pandemia y la epidemia del dengue, nosotros creemos que se tiene que desarrollar un programa en el cual el ciudadano ejercite su derecho a la salud y sobre todo que él sea el eje principal de todo el cambio del sistema, porque el sistema como está estructurado no responde. Entonces nosotros estamos planteando que en este programa de pronta atención de salud el ciudadano va a poder tener la oportunidad de elegir el prestador de la atención que él considere. Todos serán convocados los profesionales de las diversas especialidades para poder prestar el servicio a través de tarifas estandarizadas que tendrán que ser desarrolladas por las aseguradoras, tanto el SIS como el Salud. Todos estamos asegurados, pero no hay cobertura. Entonces, en ese sentido, el ciudadano podrá dirigirse a atender la necesidad de salud en un establecimiento más cercano a su domicilio, para que con oportunidad y calidad se le pueda brindar la atención. Estos servicios también van a ser incorporados con profesionales que son los serumistas, por ejemplo. Nosotros tenemos una proporción grande de serumistas, se egresan 3.000 médicos anualmente, pero no todos hacen la especialidad. Y entonces ahí tenemos nosotros recursos humanos que podemos utilizar para poder brindar el servicio a la población. Y lógicamente con esto se va a aperturar una atención a 12 millones de peruanos. A 12 millones de peruanos se van a generar como 30.000 puestos de trabajo. Entonces creemos que con esto se va a desembalsar toda la oferta que no debe ir a los hospitales, porque ahí se va a potenciar la capacidad de la especialización.
porque el 80% de las atenciones que van a los hospitales no corresponden para ese nivel, pero tienen que ir a ese local porque lógicamente no funciona el primer nivel de atención. El primer nivel de atención tiene que ser el eje principal para el cambio del sistema, y este tiene que utilizar los recursos que están actualmente de tecnología avanzada, inteligencia artificial. Ya está implementada la historia clínica, ¿no?, electrónica, solamente que hay que ampliarla. Hay herramientas como teletrabajo, hay teleconsulta, hay telereferencia, y esto nos va a servir para poder dirigirnos a aquellas poblaciones que están muy alejadas, es decir, unos servicios de salud oportunos, cercanos al ciudadano y con atención de calidad, para que se pueda satisfacer la demanda de la atención. Con esto vamos a descongestionar la demanda insatisfecha, vamos a cerrar las brechas de atención y lógicamente se va a promover el autocuidado, no solamente recuperar, se va a promover el autocuidado, porque ahora las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, son las que más acuden a los establecimientos, representa el 68% de la consulta, y entonces ellos van a ser atendidos con calidad y se va a promover el autocuidado, porque se les va a brindar oportunamente equipos biomédicos como por ejemplo glucómetros para que se controlen en su domicilio la glucosa cuando sea necesaria, y los tensiómetros a través de una educación para el manejo de estos equipos. Y lógicamente en este programa también se considera la entrega de los medicamentos para que puedan ser de calidad, oportunos en los mismos establecimientos o en los demás establecimientos del sector, o de las farmacias que puedan ser comprendidas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ilsa. Vamos lógicamente a impulsar también la infraestructura hospitalaria y potenciar el nivel primario de atención. Se ha descuidado tremendamente en estos últimos años. Voy a presentar, para hablar justamente de la reforma del sector de inversiones en infraestructura desde el punto de vista de la salud, a José Calderón, que es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia y salud pública, es gerente público de Servir con la más alta calificación técnico-político, ha sido viceministro de la cartera de salud en el año 2006, autor del Plan Nacional Concertado en Salud del Perú 2008-2021 y de la propuesta de aprobación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, experto además en diseño e implementación de políticas públicas, posgrado en gerencia de calidad de los servicios de salud, estudio de maestría y doctorado en salud pública. Adelante, doctor José Calderón. Muchas gracias, buenos días con todos. Realmente la salud pública en el país, ya lo han dicho bien, está en crisis, y uno de los indicadores más sensibles para demostrar eso es cuando la demanda realmente supera la oferta, y eso lo vemos nosotros a diario, no solamente con las colas, sino con lo que todos han dicho los colegas que me han antecedido. Entonces, la propuesta nuestra va a tener que ser muy puntual y vamos a tener que desarrollar la oferta hospitalaria y la oferta en atención primaria para poder satisfacer básicamente la necesidad de salud que actualmente enfrenta nuestra población. Para ello, el diagnóstico más sensible es de que, según el Banco Mundial, según estadística del Ministerio y según todas las instituciones públicas y privadas que ven estos temas de análisis, han demostrado que el 90% de los hospitales en el Perú no ofrecen con calidad una respuesta de atención. Y más del 75 al 90% de los centros de atención primaria no brindan una atención adecuada y menos una oferta adecuada a los servicios que exige la población. Por lo tanto, nuestra oferta de infraestructura y de atención básicamente se encuentra prácticamente colapsada. Para ello, entonces, el partido ha tratado de diseñar una estrategia de un shock de inversiones que pueda facilitar realmente una infraestructura no solamente hospitalaria, sino del primer nivel, que responda rápidamente a las necesidades de atención, evite las colas y mejore este sistema. El presupuesto, saben ustedes, en salud ha sido poco a poco incrementado. En nuestro segundo gobierno nosotros contábamos básicamente con casi la mitad del presupuesto y con indicadores que ustedes lo van a apreciar en el segundo gobierno,
fueron básicamente los mejores que se han obtenido en salud en los últimos 15 a 20 años. Entonces, sabemos cómo hacerlo. Y la propuesta que nosotros planteamos está basada en 3 pilares fundamentales. El primero es el PBI dentro de lo que es el sector salud. Los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, dicen que en el presupuesto de la salud del PBI debe ser 6% o más del 6%. Actualmente nosotros tenemos un PBI entre 4 y 5% de lo que es el gasto público en salud, pero juntándolo con la inversión de gasto privado y la seguridad social, llegamos casi al 6%. Este análisis de que hemos incrementado el PBI, pero estamos peor en la salud, lo ha hecho el Banco Mundial y ha concluido de que el gran problema es la gestión de los recursos, la eficiencia y el manejo de ellos. Es decir, los recursos se usan, pero sin eficiencia y sin que llegue al poblador. Se quedan en el camino y no sabemos en qué. Entonces, lo que nosotros planteamos es directamente el financiamiento de la prestación pagada por el prestador. En otras palabras, vamos nosotros a incrementar la demanda en el aspecto de infraestructura, básicamente creando, construyendo, remodalizando y haciéndolos más modernos 30 hospitales claves en el Perú, que van a ser llamados hospitales emblemáticos. Como bien lo ha dicho nuestro candidato presidente, 2 en Chiclayo, 1 en San Juan de Lurigancho, el otro probablemente en los departamentos que no tienen atención hospitalaria. Miren ustedes, existen 7 regiones en el país que no cuentan con hospitales de tercer nivel. Es decir, con hospitales básicos que si uno tiene una complicación severa de cualquier complicación, tiene que traerse a Lima u otro departamento. Por lo tanto, el APRA asegura que 7 de estos hospitales van a estar tanto en Huánuco, Pasto, como en las regiones que ustedes van a ver, que son las que no tienen servicios de este nivel. Es decir, uno se enferma ahí y definitivamente se complica y tiene que venirse aquí. Y el pobre es el que lógicamente paga las mayores consecuencias. En el primer nivel de atención, ustedes conocen, en Lima ustedes pueden ir a un centro de salud y van a encontrar que no hay médico, no hay atención, no hay medicamentos, no hay laboratorio. Por lo tanto, el sistema de atención primaria está más que colapsado. Nosotros proponemos crear un centro de salud 24/7, que funcione las 24 horas con todo el personal completo, uno por cada provincia, es decir, 200 establecimientos, para que con el programa de pronta atención, cualquier complicación que pase en una atención, efectivamente pueda ser derivado a otro centro de atención, donde tengan las 4 especialidades, radiografías y todo, que puedan ser manejados en este nivel, y si no son ahí, derivarlos recién a un hospital de los que vamos a construir altamente especializados. Los hospitales que vamos a tratar de construir nosotros o modernizar son especialmente diseñados con la tecnología que actualmente existe, es decir, con tecnología de inteligencia artificial incorporada, con telemedicina, para poder brindar servicios a la primera red de atención. Vamos a colocar helipuertos ante cualquier catástrofe que suceda ahí. Lo segundo que vamos a tratar de hacer es dotar inmediatamente, y es un encargo del señor candidato presidente, es qué hacemos nosotros si mañana en Lima sucede una desgracia, Dios no quiera, un desastre natural. Salud colapsa, y no solamente colapsa como colapsó con el COVID, que no teníamos oxígeno, que es el primer insumo esencial. Nosotros colapsamos porque mañana si hay un desastre natural, el primer insumo que se va a consumir es sangre. Y no solamente sangre, sino además también todos los aparatos ortopédicos que deben de ser frente a una catástrofe de este tipo. Por lo tanto, en el país no existe sangre segura. Ustedes han visto hace pocos años nada más una deflagración de un camión de gas que explotó en Villa El Salvador, con lamentablemente algunos fallecidos ahí, y todo Lima se movilizó por 3 pacientes porque no había sangre. Entonces nosotros vamos a crear específicamente 3 centros hemoladores, que son fábricas de sangre modernas, que vamos a hacer en un año, y que vamos a tener sangre asegurada en cualquier parte del país, no solamente para catástrofes, conflictos sociales, guerras, etcétera, que estamos en un mundo bastante convulsionado. Entonces tenemos 2 opciones claras para hacerlo. Primero, hacerlo inmediato,
Y segundo, hacer los correctivos en los próximos 4 o 5 años para que al término de nuestro gobierno, si así nos permite soberano, pues nosotros colocar a la salud pública entre los mejores sistemas, armar un sistema de salud entre los mejores de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a presentar ahora el tema tan sensible de nuestra lucha contra el cáncer en un futuro gobierno de la APRA. Paul Pilco es cirujano general y oncólogo con maestría en medicina, con mención así como una maestría en gestión pública y gobierno, profesor universitario. Se ha desempeñado como ex jefe del departamento de oncología del Hospital Santa Rosa de Lima y destaca por su amplia experiencia clínica académica y de gestión en el sector salud. Adelante, Paul. Muchas gracias, Enrique, por su explicación. Un saludo para todos los presentes y distinguida miembro de la mesa. El cáncer es un problema de salud pública, como todo el mundo lo sabe, es la segunda causa de muerte en el país y más del 70% de los casos se detectan en etapa avanzada. El 50% de ellos se mueren con su enfermedad, ya sea por progresión o porque se detectó tardíamente. Y esto es un punto importante porque tener un registro nacional de cáncer, Vallejo fue el creador de ello, es fundamental porque eso genera una conciencia o una política de salud pública en cáncer correcta, porque se puede establecer e identificar la zona donde existe mayor incidencia de tal o cual enfermedad. Por eso es importante tomar medidas en relación a ello. El otro punto importante es que debemos manejarlo desde 3 momentos. La parte de la prevención y la promoción y la detección temprana, que quiere decir que tenemos que promover una vida saludable desde el primer nivel de atención, a través de los colegios, en primaria, secundaria, así como impulsar la vacunación para el papiloma virus humano, como se venía haciendo y como ahora Australia ha reportado que no tiene ningún caso de cáncer de cuello uterino, porque eso es lo que va a reflejar un impacto directo en la incidencia y en la mortalidad de la enfermedad, así como para el virus de la hepatitis B y por el hepatocarcinoma. Otro de los puntos que debemos tomar en consideración son las campañas de tamizaje de detección temprana. Así como dijo el doctor, cuando se detecta tempranamente el cáncer se cura y muchas veces solamente pasa a ser una enfermedad crónica más y el paciente puede estar con nosotros en todo momento. El otro punto importante es el tratamiento oportuno. Existe una ley nacional de cáncer e incluso hay una reglamentación, pero eso no se traduce en los números, en la baja de la incidencia, en la baja de la mortalidad de cáncer. Y eso es importante, por eso para nosotros poder tener un tratamiento oportuno y el paciente no espere 90 días para una intervención quirúrgica o el inicio de su quimioterapia o el inicio de su radioterapia, tenemos que implementar ya la infraestructura establecida. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, por supuesto, los institutos regionales de cáncer. El segundo gobierno de Alan García, en dirección del doctor Vallejos, promocionó la descentralización del cáncer. Los departamentos de oncología, las unidades oncológicas de los hospitales generales tienen que ser mucho más eficientes para el tratamiento de ellos. Complementar toda la infraestructura faltante que puedan tener. Y si no la tienen, tenemos que promover las asociaciones público-privadas, la tercerización, pero con procesos transparentes, donde no se exija una comisión por la factura de la prestación. Tiene que ser transparencia y eso debe caracterizar a esta propuesta nuestra. El otro punto importante son las enfermedades paliativas. Como le dije hace un momento, el 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer en el Perú se mueren y ellos necesitan un tratamiento digno. Por lo tanto, aunándome a la propuesta del doctor Calderón de los hospitales emblemáticos, deberemos hacer centros de atención especializada de tratamiento paliativo y del dolor, porque estos pacientes necesitan ese servicio, esa atención. Sin duda alguna, todas estas propuestas pueden haber miles, ya existe toda una normativa, como les digo, que hay incluso un semáforo que lo monitorea, pero deberíamos tener un consejo
Nacional de Cáncer, donde la participación del Ministerio Público, de la participación pública, la participación privada, todos los que son decisores del manejo del cáncer en el país, tienen que participar y monitorear cualquier traba que se genere, absolverla o resolverla en el momento para que sea un tratamiento oportuno, eficaz y eficiente. Esto no se va a poder lograr si es que no hay una decisión política firme del que gobierna, y yo estoy seguro que Quique Valderrama la tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Uno de los puntos fundamentales que ha lamentablemente crecido, vuelto luego de que el gobierno del APRA la redujera muchísimo, es el tema de la anemia. Voy a presentar a Victoria Chimpén, quien es nutricionista egresada de la Universidad Cayetano Heredia, magíster en epidemiología por la Universidad Villarreal, egresada en doctorado en nutrición y alimentos por la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta con especialización en nutrición renal y administración y gestión de nutrición, ambas por la Universidad de Chiclayo. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Nutricionistas del Perú y fue decana del Colegio Nacional de Nutricionistas del Perú, a cargo desde el cual impulsó el fortalecimiento del ejercicio profesional y la nutrición como eje fundamental de la salud pública, para tocar rápidamente el tema de nuestra estrategia contra la anemia. Adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo para cada uno de los asistentes, un saludo para los integrantes de la mesa y también para nuestro candidato presidencial Enrique Valderrama por el Partido Aprista. El tema de la anemia es un tema bastante álgido, diría yo que es multifactorial, y en ese sentido es que creo que debemos de enfocarlo y tratar de enfocar cada uno de los determinantes de la anemia, ¿no? O sea, no solamente ver el tema de la suplementación de hierro, que es lo que mayormente se está enfatizando, ¿no? Y hemos visto que realmente en los últimos años, en lugar de ir mejorando el tema de la anemia, se ha ido incrementando, ¿no? Por múltiples causas, pero constituye un problema de salud pública. Como partido creo que tenemos una amplia experiencia, ¿no? Enfocamos desde el año 2006 al 2011, logramos reducir de manera importante la desnutrición crónica infantil, ¿no? De un 51% a 41%, o sea, 10 puntos porcentuales, que es bastante significativo. Yo creo que de esa misma manera que nosotros enfocamos el tema de nutrición crónica, deberíamos también ver el tema de la anemia. Y no verlo aislado, porque el tema de anemia va de la mano con el tema de la nutrición crónica infantil, pero al mismo tiempo también no solamente con el déficit, con la desnutrición, sino también yo diría el tema de malnutrición por exceso. Porque el sobrepeso y la obesidad no significa que estén bien nutridos o que sean saludables. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad, sobre todo nuestros niños, también presentan anemia. Entonces hay un tema que tenemos que enfocar en la educación a las familias, ¿no? Para establecer, digamos, esquemas de alimentación saludables por etapas de vida. No solamente, como les digo, el tema de la anemia de suplementación, sino también es fortalecimiento de alimentos, ¿no? También asegurar agua segura, ¿no? a la población, que ese es un tema deficitario a nivel nacional. Y luego el tema de la educación, que felizmente se está trabajando, pero no con el énfasis que se debería. Ahora, igualmente que se han mencionado los anteriores expositores, el tema de la anemia también se tiene que hablar del tema preventivo. ¿Y dónde se va a ver esto? Justamente en los centros de atención primaria, o sea, en el primer nivel de atención. No esperar a que nuestros niños o las madres gestantes presenten recién anemia para poder enfocarnos en el tratamiento, no, tiene que ser un trabajo desde el aspecto preventivo y por supuesto también tratamiento para aquellos que ya están con el tema de la anemia, ¿no? De manera que en un gobierno aprista vamos a enfocarnos en el tema básicamente preventivo, continuar obviamente con el tratamiento que es necesario para poder sacar a nuestros niños de la anemia y también a la desnutrición, como les digo, porque generalmente va de la mano, y trabajar con todos los actores, es decir, no solamente establecer políticas públicas a nivel de gobierno nacional, sino esto tiene que ir de la mano con los gobiernos regionales, con el gobierno local y con los actores sociales,
Y por qué no también, como lo hicimos con la nutrición crónica, con las organizaciones internacionales como la UNICEF, la OCDE, entre otras, ¿no? Yo creo que esos son los planteamientos básicos que para el tema de anemia y nutrición crónica deberíamos enfocarnos para disminuir de manera importante, así como lo logramos con la nutrición crónica infantil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Hay un punto fundamental que es el tema de la salud mental. Héctor Vialla lo tocará rápidamente. Él es psicólogo, magíster en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en salud ocupacional por la Universidad de las Peruanas, egresado al doctorado en salud pública de la Universidad Villarreal. Actualmente se desempeña como profesional en el Ministerio de Salud. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector salud, desarrollando además labores de investigación y docencia universitaria. Adelante, Héctor, por favor. Muy buenas tardes por todos los presentes. Muy buenas tardes, estimado compañero Enrique Valderrama Peña, candidato presidencial con nuestro partido, asimismo a la mesa presente. Señores, solamente para complementar aspectos que muy bien han desarrollado los ponentes en salud de una manera oportuna y pertinente, como la palabra, quiero recordar que la salud es el bienestar físico, mental, social y hasta económico. Entonces nosotros en esa mirada hemos recogido algunos datos que nos preocupan el año 25 y son datos que están brindados por el presente régimen, ¿no? Que nos preocupa y debemos resolver. No solamente es un tema recoger, sino ver. Nos indica 2025 alrededor de un promedio de 6.6 millones de peruanos con algún problema o trastorno que se han buscado. Nos indican también que el 80% de peruanos no tienen la oportunidad de acceder a un servicio de salud. Hablamos y priorizan, como lo reconocen también las grandes organizaciones como la OMS, la OMS, el mismo Ministerio y todas las fuentes de salud que investigan y al final encontramos que galopan pues los temas de psicosis, los temas de la depresión, los temas que se focaliza más pensando en mujeres en relación con, pero lo que nos llama la atención, y esto se complementa con otros estudios, de que alrededor del 30% de la población adolescente en algún momento ha acudido a un establecimiento de salud para una atención por un trastorno, ¿no? O algún problema con los juegos que existen a nivel virtual, con el uso de redes, etc. Y estos problemas, ¿qué aquejan, qué acarrean? Problemas de conducta, problemas de identidad, abandono de los estudios, los centros laborales, algunos que tienen actividades como y seguido a ello, tenemos que de cada 10 adolescentes, uno, por lo menos, tiene una gran adicción al uso de las pantallas, acarreando problemas también en su salud. Problemas que indudablemente alteran, ¿no?, el reloj biológico del sueño. Es importante descansar, estar vestido totalmente lúcido. Es importante evitar los miedos, los temores de no contar con una pantalla, con un juego para poder desarrollar sus actividades. Entonces, todos estos problemas merman la producción, el rendimiento en las personas, en las familias y por ende en la población en general. Por eso concluimos que nosotros, bajo el empoderamiento, la conducción, el liderazgo del doctor Enrique Valderrama Peña, vamos a buscar una salud mental que realmente sea atendida como un derecho en la salud, pero con justicia social. Y eso será un compromiso que todos tengamos que colocar el hombro, ceder un grano de arena a favor para que esta cruzada se garantice en la población
adolescente, en la población joven, en la población que se espera que el día de mañana sea mucho mejor y sepa afrontar los retos también de la globalización, o un buen estado de salud mental, o una buena autoestima, etcétera, etcétera. Ya diríamos, los líderes en este tema de salud lo han explicado plenamente, que se prioriza la parte preventiva, la parte promocional. Solamente quiero dar un ejemplo para terminar, y con esto quiero cerrar como colorario lo siguiente. En el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez se construyó el primer centro de salud mental comunitario en el asentamiento humano de Huaycán. 2010, están los documentos en orden. A la fecha se ha aumentado o se ha avanzado algunos, pero no los suficientes. El compromiso es en ese eje de fortaleza de la prevención primaria, fortalecer también estas estructuras funcionales de servicio prestacional y de acceso a la población que necesita. Para ello habrá una sinergia articulada por los hospitales especializados, los mismos que tendrán toda una serie, diríamos, de convenios, compromisos y de entidades de servicio institucional para lograr el gran objetivo, que es el bienestar, el cumplimiento del derecho a la salud mental, pero con ese eje de apostolado de servicio y la búsqueda humana de lo que estamos partiendo, y que nosotros vamos a tratar de ser nuevamente el gobierno en este sentido. Vamos a apostar todos por ese nuevo, diríamos, camino que tenemos que, con la renovación permanente, creativo, ponerse al ejercicio de la realidad nacional. Muchísimas gracias. Finalmente, tocando el tema importante también de la salud bucal, Fernando Franco, cirujano dentista docente universitario, con una sólida trayectoria en el sector salud. Se ha desempeñado como ex jefe de salud de las personas y el servicio de estomatología del Ejército del Perú, así como también ex director de la clínica estomatológica Víctor Raúl Aya de la Torre. Cuenta con experiencia en gestión pública en salud, militante de nuestro partido aprista. Adelante. Gracias, presidente. El amable saludo a la mesa y a la gentil concurrencia al expresar el mensaje que trae la Agrupación Nacional de todos los artistas para exponer la salud bucal en el país. Las enfermedades bucodentales constituyen fundamentalmente uno de los graves problemas que sufren las personas de nuestra población en el Perú. Afecta a niños, afecta a gestantes, adultos mayores y sobre todo a esa población en el mundo y en la comunidad. Bien es sabido que la caries dental, la periodontalgia es una enfermedad periodontal de las encías y del hueso del corte, así como las maloclusiones dentales generan un impacto negativo en la salud, ya que las funciones que cumple la cavidad bucal no solamente es la masticación y deglución, también interviene en la fonación, interviene en la protección, porque es la vía de ingreso y de defensa principal del organismo. Interviene también en el habla y en todo el manejo que nosotros querramos hacer de lo que llevamos a expresividad. La respiración tiene una vía importante alterna para poder suplementar esa necesidad de ingreso de aire que tiene el organismo. Y este impacto afecta a la salud general, afecta a la productividad, eleva los costos de toda atención al sistema, al trabajo en general, a todos, y mucho más para aquellas personas carentes del beneficio económico que podemos gozar. Por ello, es necesario plantearnos estratégicamente objetivos, y el principal
es reducir drásticamente estas enfermedades, esta prevalencia que viene a ser la más alta de todas las patologías que agreden al ser humano. Bordea el 90% y van hasta el 95% de agresividad en algunos lugares del país. Es un índice, sí, no solamente peruano, es de toda la región, de toda nuestra Latinoamérica. Pero tenemos que atacar directamente. Hay ejemplos, y muchos, y vemos los diferentes planes de salud de los medios exitosos que van a coincidir mucho en lo que planteamos. ¿Y en qué más? Para mantener esa duplicidad del objetivo estratégico, en garantizar la accesibilidad de toda la población a la asistencia a la salud. Para ello tenemos objetivos específicos y tenemos líneas que atender, fortalecer la promoción y la prevención en salud bucal desde la primera infancia. Atendiendo al mensaje de los componentes de la mesa que me han antecedido, estamos enfocados en el mismo término: garantizar la atención odontológica básica oportuna en el primer nivel de atención, en esa corta atención que estamos planteando. Reducir brechas de acceso de atención en las poblaciones rurales, amazónicas y altoandinas. Institucionalizar la salud bucal con financiamiento sostenible. ¿A qué va a ello? ¿Cuántas estrategias sanitarias tiene el sector? Tiene múltiples. Cada una de ellas es importante para cada uno de nosotros y para todo el Perú, para los 35 millones. Por lo tanto, cada una debe tener un presupuesto directamente asignado y no repartido. No juntar estrategias, unir estrategias y darle un presupuesto que quizás uno u otro no sea beneficiado. E integrar la salud bucal a las políticas de salud pública y de desarrollo social, porque es parte de ese desarrollo sostenible que se luce no solamente en la función, sino en la estética. La sonrisa y la amabilidad con que recibimos, la sonrisa viene a ser nuestro sello de presentación. La sonrisa nos ayuda en ese desarrollo y a superar muchas de las situaciones que inclusive acaba de comentar Héctor Yaya, que nos lleva en algunos casos hasta la depresión. ¿Cuántos ejes estratégicos y lineamientos planteamos? Planteamos 5. Promoción y prevención de la salud bucal, el primero. Acceso universal a servicios odontológicos para todos. Financiamiento y gobernanza, el tercero. Recursos humanos y capacidades, cuarto. Y quinto, vigilar, informar el bienestar. ¿En qué nos sostenemos? Nos sostenemos en aquellas supuestas, entre comillas, falencias o debilidades del sector salud. Hablábamos de un fraccionamiento en muchos lugares que se comenta del sistema de salud, pero ese fraccionamiento viene a su antípoda, que viene a ser la integración, que es la gran virtud, la gran posibilidad. ¿Por qué estamos separados? Porque cada uno cumple una función encargada por el Estado para un sector de la población. Y con ello llegaremos, utilizando los diferentes sectores. Los maestros de la mesa me van a acompañar en este sentido y mucho más, para poder colegir, y así podemos llegar hacia lugares ignotos que son necesarios que lleven nuestra presencia. ¿Y cuál es el soporte de todo ello? El soporte de todo ello es el recurso humano, el gran soporte. Y no satanicemos, por favor, a la formación de profesionales de la salud, que están escasos a nivel mundial. Hay una reducción tremenda de esa vocación de servicios. Y es necesario incentivarla de la mejor manera. Los centros de estudios ya existen superiores. Por favor, apoyemos, hagamos y controlemos, vigilemos que sus planes de carrera se acoplen a las necesidades de nuestra realidad. ¿Y cuál es el otro soporte? El financiamiento. Muchas situaciones van a venir en favor de esta intención. Este fin de semana la prensa ha informado el conjunto de apoyo
económico que ha recibido la petrolera de bandera nuestra. Es en conjunto 24.600 millones. Y va para más, esperemos que no. ¿Saben cuántos hospitales, dice la misma información periodística, de mediana complejidad se pudieran haber construido con esa cantidad de dinero apoyando directamente a la población? 95 hospitales. Y con el 10% de esa cantidad podríamos echar a andar estos ejes estratégicos y lineamientos y llevarlos en un quinquenio, señor presidente, a la población para que pueda cumplir los objetivos que necesita la gran razón de ser de la existencia de las 14 profesiones de la salud de las personas, que junto con veterinaria trabajan unidos en favor de esa razón de ser, el paciente. Y recordemos al final, recuerden siempre, la boca con boca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesionales del sector salud. Quiero retomar este diálogo, abrir, mejor dicho, el diálogo con los señores de la prensa, señalando que en esta tercera conferencia de prensa abierta sobre los ejes fundamentales de la agenda social, estamos presentando ya aproximadamente 30 profesionales, cada uno liderando un subsector dentro de un futuro Estado gobernado por la propuesta del APRA. Por lo tanto, nuestra agenda social no se basa únicamente en tomar la temperatura de los problemas de la gente, sino presentar una alternativa y presentar además un equipo técnico altamente solvente. La primera, como dije, fue el shock de seguridad, reactivación económica popular, y hoy día el plan de emergencia en salud pública, que implica una reforma del seguro social, que implica mecanismos como las soluciones de mercado, la subasta inversa por el costo de los medicamentos, que implica el programa Pronta Atención para descongestionar los hospitales, que implica un shock de infraestructura en la construcción de 30 hospitales y en la inversión, lógicamente, de la solución de emergencia para el primer nivel de atención primaria, que implica también impulsar un Consejo Nacional del Cáncer y la descentralización del tratamiento del cáncer, que implica lógicamente la prevención en términos de tratamiento, la prevención, perdón, de la anemia. Sumado a ello, debo decir que vamos a presentar, esto lo va a articular Claudia Espinosa, acá presente, un gran programa nacional de alimentación popular en las próximas semanas, que reemplaza adecuadamente a Jaliguarma o Simicuna o el nuevo que están haciendo, que básicamente es un cambio de nombre únicamente. Vamos a duplicar además el presupuesto en marco de la salud mental y vamos a integrar la salud bucal a las políticas públicas del sector, garantizando el acceso universal a los servicios odontológicos. Este es el plan de emergencia en salud del Partido Aprista, de la agenda social. Bienvenida cualquier pregunta o consulta de parte de los señores de la prensa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Jiménez de Punto TV. Gracias, candidato, a todos los presentes. Quería comentarle, dos preguntas en realidad respecto a este plan de emergencia en salud pública. El presupuesto que se asignaría para que pueda ser efectivo de ser gobierno ustedes, ¿de dónde saldría? Hay que tener en cuenta que cada uno de los presentes son técnicos, incluso ministros y funcionarios públicos saben bien cómo sacar para que la población tenga a bien de dónde se va a sacar este dinero para que el plan que ustedes están presentando pueda ser posible. Y la segunda pregunta, si me permite, candidato, queremos saber sobre esta tacha que ya se ha metido contra Carlos García y también contra Jorge Castillo. ¿Qué piensan? ¿Van a continuar con esta lucha? ¿Piensan que todavía es algo político? ¿A quién culpan de esta situación? Muchas gracias. Muy bien. En principio, el tema presupuestal es un asunto que va a atravesar todas las reformas que vamos a impulsar. Lógicamente no se puede permitir que en un tema tan importante como el asunto de la seguridad ciudadana, el presupuesto de un año para otro, en lugar de aumentar, disminuye. Por eso estamos planteando el 150% de incremento ahí. Estamos planteando en el sector educativo consolidar el paso del 5.1 al 7%. Evidentemente, pues el shock de inversiones, que evidentemente va a estar, como muy bien lo ha señalado el doctor Calderón, en alianza también con el sector privado, pero va a implicar necesariamente una inversión social mayor. Primero, que el país va a tener que crecer no a los márgenes del 2.8 ni el 3.2%. Vamos a hacer, como hemos explicado,
en la conferencia de prensa pasada, en la reactivación económica del país. Vamos a orientarnos en que en los próximos 5 años definitivamente podamos llegar a crecer a 7 u 8%, lo cual nos va a permitir, primero, tener una mejor recaudación, además de eso, lógicamente, la formalización de algunos sectores claves en el país que nos van a permitir más recursos, y paralelamente a todo eso, es decir, la atracción de inversiones, a la mejor recaudación, vamos a hacer también una política nacional de austeridad en determinadas cuestiones en donde sentimos que la política se ha vuelto sumamente frívola. Por eso repito acá que, por ejemplo, en el caso del presupuesto del Parlamento, estamos planteando la reducción del presupuesto del Congreso a la mitad, hacia los 700 millones, hoy están 1.400 millones. Si multiplicamos solamente eso por 5, tienes 3.500 millones de soles para poder invertir socialmente, entre otros esquemas que vamos también a reducir los costos. En cuanto al asunto de los diferendos electorales, creo que se habían presentado 3, en todo caso, disputas o diferendos o puntos de vista distintos, incluso con escritos de por medio: el Parlamento andino, el Senado y la Cámara de Diputados. El Parlamento andino ya fue admitido, el Senado ya fue admitido, falta la admisión de la Cámara de Diputados. Luego de que el Senado fue admitido, fue objeto de 3 tachas. De las 3 tachas, una ya se resolvió y se ha declarado infundada. Los argumentos electorales o jurídicos de esa tacha que fue declarada infundada son similares a las otras 2. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que correrá la misma suerte, con lo que únicamente nos queda pendiente la admisión de la lista de la Cámara de Diputados de la Unión Metropolitana, que estoy convencido que se dará en los próximos días. Muchas gracias. Buenas. Yo respaldo Regalari. Tengo 2 preguntas. Uno, acaba de mencionar justo alrededor de un recorte de gastos superfluos. Han mencionado que ellos producen la mitad de los. ¿Qué otros gastos se recortarían en este sector? Podrían recortarse. Eso como uno. Y como 2, ustedes aspiran a ser el próximo presidente de nuestro país. Quería saber qué opina de lo ocurrido con el actual presidente del Perú, estas reuniones que ha sostenido con empresarios chinos sin que figure en la agenda presidencial. ¿Qué medidas cree que se debe tomar particularmente y qué opina de esta conducta, de estas acciones, de estas madrugadas que está haciendo el presidente? Brevemente, 1 minuto para que complemente el doctor Calderón sobre lo primero, rápidamente, por favor. Sí, definitivamente, después de lo que ha hecho el candidato presidente sobre el crecimiento económico para poder tener el cuero para hacer las correas, tenemos también, como le he dicho bien a ustedes, la parte de eficiencia del gasto. El gasto se ha incrementado 50% en los últimos 15 años sin resultados sanitarios. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, ustedes van a establecimientos de salud, que son casi 7.000 establecimientos de salud, y no encuentran atención, pero el Estado mantiene ese establecimiento con guardianía, vigilancia, agua, luz, pago de recursos, y no encuentra un profesional. Entonces son fantasmas realmente, y el presupuesto que se invierte sin tener resultados. Entonces nosotros vamos a hacer una reingeniería de procesos y vamos a tener, con lo que se tenga, hacer los programas que estamos dando. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer eficiente la gestión, perfecto. ¿Cuánto vamos a ahorrar? Estimamos que más o menos el 10% del presupuesto, que estamos hablando aproximadamente de 2.000 a 3.000 millones. El otro punto importante sobre la recaudación y eficiencia del gasto va a estar dirigida específicamente a programas puntuales. Miren ustedes, las planillas en el Ministerio de Salud y de Salud han crecido prácticamente 20% solamente en la parte administrativa, no en la parte asistencial, que es lo que queremos nosotros. Entonces vamos a tener que redistribuir estos recursos a la periferia, que vayan a la atención per se, porque nuestro quehacer es brindar atención en salud. Entonces vamos a focalizar esos recursos y vamos a ser eficientes. No se preocupen por la parte de financiamiento. 30 segundos sobre el tema, justamente financiamiento en el tema del seguro. De manera muy puntual, el Estado y los privados le deben a salud más de 5.600 millones. Entonces, para poder financiar parte de aquello que le estamos proponiendo para ese desembalse que proponemos en los primeros 6 meses, habrá que decir, el propio Estado tendrá que pagar la deuda que le tiene, que son más o menos 2.300 millones, dos distintas entidades del Estado, y los privados deben más de 3.600 millones de soles de salud. Por lo tanto,
parte de eso hay que tener imaginación para poder recuperar aquello que se ha dejado de cobrar. Muchas gracias. En cuanto a la reducción de los costos, de los gastos superfluos, en todo caso, habría pues que tener una política de austeridad importante, empezando por Palacio de Gobierno, que creo que está gastando un poco más de lo que últimamente se ha hecho. Pero en el tema de fondo, creo importante revisar o auditar, por ejemplo, alguna de los grandes montos que se realiza alrededor de las consultorías que el Estado contrata, que ha generado prácticamente un Estado paralelo, eso hay que decirlo. Lógicamente hay algunas de alta complejidad técnica que contrata, por ejemplo, el MEC para grandes proyectos de inversión. Nadie podría plantear que eso se reduzca, pero hay otros sectores donde creo que tranquilamente podríamos ahorrar, miren lo que le digo, unos buenos, incluso miles de millones de soles. En cuanto al tema político de fondo, yo siempre he dicho, señores de la prensa, que Gerí es la continuidad de Boluarte. Era la continuidad de Boluarte ya a los 100 días de gobierno, más o menos de manera clara, alrededor de su manejo, digamos, de eficiencia. Muchas avellanas, el asunto de supuestamente un plan de seguridad que nunca ha llegado, habla del tema del INPE sin mayor conocimiento, dice que lo va a desaparecer, al final no hace absolutamente nada, no ha bajado ningún índice, no hay ninguna reforma, pero estamos viendo que no solamente es la continuidad en la ineficiencia de Boluarte, sino también es la continuidad en la poca transparencia de la presidenta Boluarte. ¿Y saben por qué? Porque tanto Boluarte en cogobierno como Gerí en gobierno directo no es más que la expresión del gobierno parlamentario que lidera Acuña con el fujimorismo. Lo fue con Boluarte en una alianza y hoy día directamente a través del presidente Gerí. Por lo tanto, se va a mantener la misma falta de transparencia. Yo estoy seguro que si tuviéramos una bancada del APRA fuerte en el Congreso, estaríamos hoy día hablando en otros términos respecto antes de la continuidad de Boluarte y hoy día de una continuidad cuestionable de Gerí, que para algunos será una decepción, pero para nosotros definitivamente no es más que la constatación de lo que ya ha sido desde el hecho que haya asumido, y he dicho públicamente que no era el mejor perfil para asumir el cambio a la salida de Boluarte, no por estos temas que recién se conocen, sino por otros que creo que ya sería incluso enojoso, digamos, repetir. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal con todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miguel Mesarina de Latina Noticias. Tengo dos preguntas, una respecto a el plan de salud. Usted indicó, candidato Valderrama, al inicio, que la responsabilidad, en todo caso, de los problemas del sistema de salud tienen nombre y apellido, y además un partido en específico, Alianza para el Progreso, e indicó que sería César Acuña también la persona responsable. Si nos pudiera detallar por qué, y además qué haría el APRA una vez en el gobierno, porque entendemos también y hemos visto que el señor César Acuña se ha preocupado mucho por precisamente este sector de salud, y muchos trabajadores están allí seguramente vinculados a Alianza para el Progreso. Por otro lado, también respecto a lo que acaba de indicar sobre la situación del gobierno, quería saber si para usted es necesario, como se están impulsando desde el Congreso, mociones de censura o de vacancia para que culmine de una vez por todas el gobierno de José Gerí, y si sería necesario que entre un nuevo gobierno de cara a las elecciones generales, que ya quedan algunos meses. Bueno, en principio, cuando usted menciona se ha preocupado, creo que se ha preocupado por colocar 17 altos funcionarios del gobierno de la señora Boluarte y gobernar con la señora Boluarte. Prácticamente Acuña fue el presidente durante Boluarte, y hoy día parece que la situación de una u otra manera, por lo menos en una alianza clara en el Parlamento, se mantiene. Definitivamente me reafirmo en que la crisis, no solamente de salud pública, de seguridad ciudadana en el país, es responsabilidad en gran medida de Alianza para el Progreso y lógicamente del gobierno tanto de Boluarte como de Gerí, amén de entender que la crisis de salud pública y de seguridad es más persistente en el norte del país, donde ellos tienen un gran predicamento de autoridades también, y manejo incluso de presupuesto regional, porque él es gobernador regional. Miren cómo está el asunto de Patás, y miren cómo es este asunto de las extorsiones. Y lógicamente pues han tenido ministros, digamos, de sus filas, el señor Vázquez, que creo que es ahora candidato al Senado, el señor Sandoval, el ministro de Transportes, hoy día candidato al Senado, y el señor Santibáñez, hoy día candidato al Senado. Ha sido el gobierno,
El gobierno de Boluarte ha sido el gobierno de APP y de Acuña. Y el gobierno de Boluarte ha sido particularmente ineficiente en salud pública y en seguridad ciudadana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, aquí está una plataforma concreta. Vamos a potenciar el tema del seguro, vamos a despolitizarlo, vamos a reformarlo, vamos a potenciarlo y vamos a hacer que tenga los índices de satisfacción del usuario que tenía hace algunos años, que hoy día está incluso por debajo de los que tiene el MINSA. Creemos, recuerden ustedes que incluso una expresidente de salud, que hoy es candidata presidencial, habló en prensa en el año 2018 y dijo que dentro de 2019 y dijo que desde 2011, que habían pasado 7 años, no se construyó un hospital, por ejemplo. Y creo que acá muy bien se ha mencionado que durante el impulso del gobierno del APRA se hicieron solamente en el Seguro Social más de 20 hospitales, en general 42 incluyendo a los del MINSA. Creo que la continuidad, en principio, siempre opiné que el perfil de Kerim no era el más adecuado para asumir siquiera el cargo de presidente de la República. Y en ese momento incluso no se sabía de las gestiones o los acercamientos que incluso como parlamentario parece que ha tenido con determinados intereses. Hoy día como presidente era aún peor. Pero tenía otras impugnaciones de orden moral que me parecían muy graves, no debía haber asumido. Hoy día, lógicamente, yo no creo que tengamos, a todo efecto práctico, el Parlamento es el que está gobernando. Creo que entre el señor Gerí o entre otro, en todo caso, en este caso, tendría que elegirse uno nuevo. Yo creo que por un tema, en todo caso, de tranquilidad nacional, no habría ningún problema en que él sea cambiado. Me parece absolutamente intrascendente que salga o entre otro del mismo espectro, va a ser otro parlamentario. De repente el señor Rospiglio si quiere animarse, lo cual creo afectaría la campaña del fujimorismo, pero creo sinceramente como reflexión final que va a dar lo mismo, lamentablemente, que se quede o se vaya y sea cambiado por otro parlamentario de este Congreso, que es el peor de la historia. Lo que sí creo es que hay que votar sabiendo lo que ha pasado en estos últimos años, tomándole la placa a los partidos que hoy día han gobernado de este Congreso y castigándolo en las urnas el 12 de abril. Eso creo que va a ser fundamental. ¿Qué tal? Buenas tardes, candidato, y también al equipo técnico. Jan Palacios de Radio Estéreo Villa. Ante eso, quiero comentar sobre el tema de salud desde Villa El Salvador, que siempre realizamos coberturas en el distrito. Los vecinos que desde las 3, 4 de la mañana hacen fila para obtener una cita, cuando llega su turno no encuentran la cita, ya se acabaron. Cuando llegan a ser atendidos no hay medicinas, o no hay el personal de salud, o sin embargo también el equipo para ser atendidos y tienen que dirigirse a otro establecimiento privado y finalmente pagar. Muchos de ellos cuentan con un seguro y bueno, tienen que excederse por esa situación. Ante eso, quiero consultarle junto con el equipo técnico, es decir, qué medidas inmediatas van a tomar eventualmente si ustedes ingresan en el tema de la salud, en el tema de las medicinas, en el tema de la atención igualmente, para poder facilitar justamente a los mismos pacientes. Y bueno, y también en el tema de la infraestructura, porque vemos postas, centros de salud en los distritos que muchas veces están que se caen a pedazos, y si eso pasa en la capital, hay que imaginarse también lo que pasa en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces, en concreto, ¿qué medidas de urgencia si en caso ustedes ingresan eventualmente a la presidencia? Gracias. Y brevemente, en un minuto cada uno, quisiera que Elsa Mantilla remarque el asunto de la pronta atención, que es la gran propuesta del APRA en el tema de salud, justamente de los asuntos que usted está mencionando que ocurren no solamente en Lima Sur, sino también ocurre en distintas partes del país. Es prácticamente, estimados señores de la prensa, un pecado o un delito para la gente en el norte, en el sur del país, enfermarse más allá de la 1 de la tarde, porque no encuentra profesionales que atiendan en los centros de salud. Vengo de caminar los pueblos del norte y es una realidad sumamente lacerante. Entonces, para hablar de pronta atención, en un minuto, esa Mantilla, y luego usted ha remarcado el tema de la infraestructura, José Calderón, en un minuto rápidamente. Eso, por favor. Bueno, gracias. En realidad, lo que usted señala es común en todo el país y es más grave todavía al interior del país. Nosotros encontramos que casi el 50% de los establecimientos de primer nivel
que son de diferentes categorías, no pueden enfrentar a la demanda por las condiciones que están en infraestructura y sobre todo en falta de recursos. Y es cierto lo que dice el doctor Valderrama, no hay médicos después de las 2 de la tarde. Entonces, esto es muy sensible. Por eso es que hemos presentado el programa Pronta Atención en Salud. Con el programa de Pronta Atención en Salud se va a garantizar que los establecimientos estén más cercanos al domicilio del paciente. Ya no va a haber colas, porque ellos van a identificar a los profesionales que van a estar trabajando en el programa, en los horarios y en los días que convengan. Ya no tendrán que desplazarse por diferentes distritos para lograr una cita que de repente no la consiguen. Pronta Atención en Salud va a trabajar para cerrar esa brecha que tenemos, que es muy grande en atención de la salud y que actualmente da insatisfacción en los hospitales porque no pueden atender la demanda, que es casi el 80% que debe ser atendida en esos establecimientos. Creo que esta propuesta de Pronta Atención en Salud va a descongestionar en un 60% todas esas atenciones que no son necesarias en los hospitales especializados. Y lógicamente, para asegurar la libre elección, van a trabajar estos profesionales con una cartera de servicios. Todos sabemos que tenemos un seguro, ya sea el SIS o el Salud, y toda la población está asignada en un seguro, pero no tiene una buena cobertura. Ellos son los que van a pagar las prestaciones de salud que dan los profesionales en el programa. Nosotros pensamos que con esta medida vamos nosotros a desarrollar mejor los hospitales altamente especializados para que puedan atender con mayor calidad. Este programa es a nivel nacional y con eso nosotros vamos a beneficiar a 12 millones de peruanos en una atención, en este primer nivel de atención, que no solamente se va a dar la recuperación de la salud, sino acciones preventivas, promocionales y de rehabilitación, con todos los profesionales a nivel nacional que quieran participar en este programa. Gracias. Realmente Pronta Atención va a funcionar de una manera muy operativa, muy pragmática. Vamos a incorporar todos los profesionales de la salud, independientemente de la profesión: odontólogos, psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, médicos, enfermeras, obstetras. Todos los de la salud le vamos a dar la oportunidad de que hagan o desarrollen una consulta privada, un consultorio o establecimiento que ya tienen, que lo afilen a Pronta Atención. Entonces, cualquier poblador de ustedes que esté, por ejemplo, en Surquillo o en Puno o donde sea, va a tener un listado de todos los que están afiliados a Pronta Atención y van a ir y atenderse directamente con el pago lógicamente gratuito que lo va a subir el Estado, y nosotros vamos a reforzar directamente a estos profesionales para que puedan percibir un segundo salario, porque tenemos la ley que puede en salud percibir 2 salarios para el Estado. Es decir, vamos a incorporar a la oferta básicamente 40% de estos profesionales para que ustedes puedan ir a un odontólogo del barrio que está afiliado, puedan hacerse curaciones, profilaxis, y el Estado lo va a cubrir, porque tenemos el financiamiento para ello. ¿Qué otra cosa es importante en esto de Pronta Atención? Es importante, ¿por qué? Porque con eso, bien lo han dicho, vamos a disminuir el traslado a hospitales y cuando haya complicaciones a un centro de salud que atienda al 24%. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la parte de infraestructura? En la atención primaria, poco a poco estos establecimientos de puestos de salud, 1-1, 1-2, van a desaparecer y ese dinero se va a volcar directamente a los profesionales que quieran usarse esto. Miren ustedes, se dijeron bien, en el mundo la escasez de profesionales de salud es inminente. Europa y Estados Unidos están que piden personal de salud para llevarse. Nosotros tenemos la desgracia de tener el mismo número de profesionales de salud, y aún así, cuando hay profesionales que salen y están haciendo taxis, están en la calle trabajando de otra cosa, y cuando hay una plaza postulan y les cierran las puertas. Acá van a estar abiertos, profesionales, ustedes terminan psicología, los acreditan por el colegio profesional y van a trabajar para la Pronta Salud, y la calidad de atención la van a medir ustedes.
No me gusta ese profesional de salud, me voy al otro. O sea, la demanda se va a comenzar a ordenar y aquellos que hayan sobre demanda se van a ir hasta cuando el engancho también la población. Es decir, se va a redistribuir esto y se va a hacer efectiva una atención que debería ser la más oportuna, como hay en otros países. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tal, candidato? Aquí, buenas, Luis Parker, Nacional de Perú. ¿Cómo se va a ver el manejo de las infraestructuras, ¿no?, que están en mal estado y que durante mucho tiempo no ha habido una solución? La falta de equipos, como también la falta de médicos, ¿no?, en algunos hospitales a nivel nacional, en este caso en las provincias más alejadas. ¿Cómo va a ver ese tema el Partido Aprista en caso de llegar al poder? Porque casi a la mayoría se le pregunta esto, muchos dicen que dan una solución, pero al final, a la hora de la hora, pues no se olviden de esto. Muchas gracias. Doctor, usted. Bueno, esto no es un... Perdón. Esto no es ninguna novedad. Desafortunadamente, como ha dicho el doctor Valderrama, es penoso, pero hemos ido para atrás, hemos desandado todo lo que habíamos logrado, no solamente el gobierno de este partido, sino también los previos. Todo aquello que fue bien hecho se ha deshecho en estos últimos años. Y el problema está básicamente, no básicamente, pero uno de los componentes más importantes es que no hay una política de Estado. Carecemos de política de Estado. Y lo que se está viendo en los últimos tiempos es hasta el director de un reparto cambia la política que viene trabajando aquel que nada ha sucedido. Esto tiene que cambiar. Tenemos que darle un concepto de continuidad. Y la mejor manera de practicar este concepto de continuidad es estableciendo reglas claras y políticas de Estado. Tenemos que hacer un gran diagnóstico, determinar dónde están las fallas, no ponernos solamente en la parte punitiva, sino también en la parte reconstructiva, porque eso también va a servir a todos los peruanos para que vean que este gobierno es algo diferente. Nosotros no venimos a castigar, venimos a mejorar y a continuar todo aquello que esté bien desarrollado. Respecto a la infraestructura, tienen toda la razón. Miren ustedes, el 30% de la infraestructura hospitalaria actualmente tiene más de 50, por no decir más de 100 años. Es decir, ustedes no pueden hacer, mejorar, en Lima nada más ustedes. Vayan al hospital Loaiza, al hospital San Bartolomé que está frente al hospital 2 de Mayo. Son hospitales históricos, básicamente, que no se puede hacer nada. O sea, no voy a construir sobre lo que está destruido, es una inversión inútil. Entonces, nosotros vamos a modernizar los hospitales que deben modernizarse y a construir nuevos hospitales que deben ser construidos. O sea, no podemos nosotros tener, que por eso que la inversión en salud es nula, prácticamente es un gasto inútil, porque no se tiene el concepto de poder modernizar los establecimientos de salud. Pues nosotros, con el encargo que nos ha dado Enrique Valderrama, vamos a hacer 30 hospitales emblemáticos. Algunos de ellos posiblemente los vamos a modernizar, algunos a reconstruir y algunos a hacer nuevos. Pero tiene que hacer con una infraestructura y una tecnología que nos permita hacer eso. Lo segundo, que es la parte de atención primaria. 95% de los servicios de atención primaria que hemos hablado, centros, puestos de salud, no funcionan. 95%, esta práctica no funciona la atención primaria. Entonces no podemos seguir con ese modelo de hace más de 100 años que no existe en otras partes. O sea, ustedes tienen la elección y tienen el derecho a la salud. Y la atención es clave para nosotros. En esa parte la tenemos muy específica, como le dije anteriormente, vamos a hacer un centro de salud como debe ser 24% en cada provincia del país. Y ese es un compromiso que lo estamos asumiendo desde hoy. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, ¿qué tal? Brian Pedraza de Moda Noticias. Quería comentarles sobre el tema de que usted había tocado de Huasinicuna, Caliwarma.
En su propuesta, viendo también lo que es Caliwarma, Guasumicuna, más allá de que le cae bien el nombre, en ese gobierno le han dado carne de caballo a los niños. Mi pregunta es si es que usted estaba pensando eliminar el MIDIS o anexarlo de alguna manera al Ministerio de Salud para alguna propuesta o alguna posibilidad de cómo reincorporar este ministerio que ha sido vapuleado en este gobierno. Y mi segunda pregunta es sobre cuál es su opinión sobre este cambio de versiones del presidente José Gerí, que primero había mencionado que se había ido a comer chifa, luego mencionó de que había organizado una cena con el ministro Tiburcio, y ahora en la última información que se ha tenido es de que se ha ido quiso comprar caramelos chinos. Entonces, ¿cuál es su comentario respecto a todo este tipo de versiones? Bueno, creo que todo hace presumir que ahora los caramelos son una clave para otra cosa, ¿no? Pero, en fin, creo que está demostrando la falta de transparencia y evidentemente va a significar una crisis moral que probablemente en adelante lo va a complicar muchísimo. Creo definitivamente que están mintiendo sistemáticamente, tal y como mintió su predecesora, la presidenta Boluarte. Por lo tanto, me reafirmo en decir que es más de lo mismo, y es más de lo mismo porque es el representante de los mismos que sostenían a Boluarte, Alianza para el Progreso, Acuña y Fuerza Popular fundamentalmente. En cuanto al tema concreto, su primera pregunta, en dos dimensiones. En la primera diría que sí, vamos a fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Inclusión Social para que podamos reducir la pobreza igual como la reducíamos hace 15 años y no luego cómo se ralentizó. Y en cuanto al programa de alimentación popular, quiero pedirle rápidamente en un minuto a Claudia Espinosa que dé algunos alcances, porque ella y su equipo están que lo preparan en términos más específicos. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes. Bien, el programa actualmente se llama Programa de Alimentación Escolar. Este programa para nosotros, para el grupo técnico, debe en realidad pertenecer no al MIDIS, sino al Ministerio de Educación. Por una razón básica. Quien tiene los colegios, quien atiende a los niños y quien recibe los alimentos es la institución educativa. La institución educativa depende de una UGEL. La UGEL depende del gobierno regional, de la Dirección Regional de Educación, y las direcciones regionales de educación dependen del Ministerio de Educación finalmente, porque el ente rector es el Ministerio de Educación. Los colegios, de los más de 67.000 colegios a nivel nacional, 48.000 de ellos no tienen agua y desagüe. Obviamente, si estos colegios no tienen agua y desagüe, difícilmente los alumnos que están alimentándose con bueno o mal alimento van a poder llevar a su boca un alimento limpio, un alimento sano. ¿Por qué? Porque no hay agua y desagüe. Estos niños se ponen a jugar, vienen de casa que no tienen tampoco agua y desagüe, y obviamente con sus manitas comen estos alimentos. Entonces, los centros educativos deben contar con agua y desagüe, con cocina, con almacén para los alimentos y con un comedor. Ese es el planteamiento del grupo técnico, y este planteamiento es que este programa pertenezca al Ministerio de Educación para que el trabajo sea mejor coordinado a través de las UGELs que tienen personal a nivel nacional en estos más de 67.000 instituciones educativas. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Adelante, por favor. Según a su entender, han afectado la gestión de esta institución de salud. Estamos en vivo, por favor, candidato, todo el país lo escucha, estamos en vivo para RTP. Usted ha mencionado los distintos factores en materia de salud, pero también se ha pronunciado en materia de temas coyunturales. En ese sentido, usted ha señalado que respecto a los detalles que se van conociendo sobre las reuniones del presidente José Gerí con empresarios chinos, usted ha dicho de que él es la continuidad más de lo mismo y que no espera que
pesar de que se pueda dar un cambio, ¿no?, en el Ejecutivo, esto no pueda cambiar porque hay la extensión del gobierno. ¿A usted le preocupa el silencio, por ejemplo, de instituciones como la Fiscalía o de otros grupos políticos? Porque analistas señalan que a estas alturas, por menos, otros jefes de Estado han sido sacados de cargo. Me preocupa profundamente porque nos estamos acostumbrando a una reflexión que no creo que sea válida. A decir, faltan unos pocos meses, no importa, hay que aguantar, ya vendrá el cambio. Pero no, yo creo que hay que reaccionar frente a hechos como estos, digamos, de actuar en consecuencia. Yo le garantizo que si LAPRA tuviera una bancada hoy día, estaríamos hablando en otros términos. Creo definitivamente que por menos, en efecto, algunos han dejado de ser presidentes, y quizás este le sea el chifa más costoso, el presidente Gerí probablemente más adelante. Pero repito, el problema no está en el mismo Gerí, el problema está en el Congreso de la República, que repito, es uno de los peores de la historia, que además ha gobernado con la presidenta Boluarte y que hoy día tiene Gerí a su principal representante. Por lo tanto, retirado Gerí o no, me resulta un tanto irrelevante, porque pondrán a otro representante de este mismo Congreso y será la continuidad. La continuidad no se basa en la continuidad de Dina, se basa en la continuidad de quienes han mandado en los últimos tiempos, que ha sido el Parlamento de la República. Repito, yo particularmente, no exclusivamente, pero particularmente Acuña y Fuerza Popular, que hoy día siguen gobernando el país, y por lo tanto insto a la ciudadanía a que reflexione su voto el 12 de abril y que a estas organizaciones políticas que han gobernado desde el Parlamento, que han dado leyes sumamente cuestionadas, los castiguen en las urnas y vuelvan a mirar un proyecto histórico como el Partido de la Paz. Muchas gracias, señores de la prensa, muy amable. Les anuncio que la siguiente conferencia de prensa será en un par de semanas y será sobre el tema tan sensible de la reforma del sistema de justicia. Muchas gracias por su atención y su asistencia. Gracias.